Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Las Lobas de Wall Street, el programa en el que hablaremos de manera informal sobre inversiones, finanzas personales, economía y negocios. Contaremos nuestras experiencias personales y entrevistaremos a profesionales para conocer su punto de vista. Somos Kasia y Lucía, y si te interesa aprender sobre libertad financiera, desarrollo personal y espíritu empresarial, este es tu podcast. Y si te interesan estos temas y no sabes por dónde empezar, te invitamos a que te suscribas a nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com. Cuando te suscribas, recibirás gratuitamente tu panel para ponerte cara a cara con tus finanzas y te prometemos que es una herramienta súper útil que te va a ayudar y te va a dar muchísima claridad. Pero sin más dilación, vamos al tema que nos ocupa hoy, que, como introducción diremos que dicen que el conocimiento no ocupa lugar, y es verdad. Por poder podemos aprender de todo, pero sí que ocupa tiempo. Y es muy importante saber priorizar pues, en qué dedicamos nuestro tiempo y qué aprendemos. Entonces, hoy queremos reflexionar sobre un tema que normalmente pues, no dedicamos tiempo o no priorizamos o no aprendemos lo suficiente, que son las finanzas, y en concreto, cómo no saber nos ha afectado pues, en concretamente 6 momentos clave de nuestra historia. Sí, la verdad que el título de hoy de nuestro podcast, las 6 veces que la ignorancia nos salió muy cara, pues será más que nada como una confesión nuestra de las veces que, pues por no saber, pues hemos pues caído en un hueco, Total. por decirlo de alguna manera, y por eso es importante. Vamos obviamente a hablar del tema financiero y de nuestras metidas de pata a nivel de organización de las finanzas. Por lo tanto, sabemos ahora que es muy importante que tenemos que dedicar tiempo para este aprendizaje para que no nos vuelva a pasar. Y la verdad, yo para mí es un tema que me da un poco hasta vergüenza contar mis cosas de este estilo, pero bueno, nos hemos decidido a compartirlo con vosotros. Sí. Y bueno, para que sepáis que todos cometen errores y si habéis cometido algún error, pues que no estáis solos y los errores siempre se cometen. Lo importante es intentar cometer lo menos posible de aquí a futuro. Totalmente, Kasia. Yo quería decir que esto es lo típico, que siempre da vergüenza hablar de las cosas malas. Nosotras siempre decimos que no buscamos ser gurús de nada, pero hay veces que el primer paso es darse cuenta del fallo que hemos cometido y bueno, para a partir de ahí actuar. Así que nos abrimos aquí, no nos juzguéis, se trata de aprender y se trata de no repetir los errores y de invertir en educación financiera, tiempo y bueno, recursos para no repetir. Así que yo creo, Kasia, sin dar más rodeos, que podemos empezar. La idea es que vayamos alternando una historia tú, una historia yo. Vamos a ver si coincidimos en alguna o no. Y bueno, yo adelanto que varias de las mías pues son parecidas, son el mismo campo. Vamos a ver qué tal las tuyas. Así que bueno, estoy deseosa de escucharte. Sí, bueno, mi primera historia, digamos, es que también me da vergüenza, pero yo cuando empecé mi negocio, obviamente no sabía nada, esto ya lo hemos hablado en otros episodios, que yo empecé a emprender sin conocimiento prácticamente, pero luego poco a poco me iba enterando de lo que pasaba todo. Cometí el gran error en básicamente me fijé solamente en aumentar ingresos, pero no me fijé nada o digamos no tuve mucho en cuenta los gastos. Y entonces cometí este error que empecé, o sea, solamente estaba obsesionada con aumentar ingresos y para ello pensé, bueno, pues tenemos que atender, yo tengo una consulta, como sabéis, atender más pacientes, por lo tanto, para atender más pacientes yo necesito más personal. Necesito más manos para atender a toda esta masa de pacientes, digamos, ¿no? Si vamos a aumentar. Entonces, claro, me puse a contratar gente y mi plantilla creció, o sea, mi plantilla de gente creció.
Y efectivamente hemos tenido más pacientes, empezamos a agendar por hora más pacientes porque claro, yo tenía más personas con las que podía trabajar. Pero claro, ¿qué pasó? Yo no tenía en cuenta o no lo había calculado todo el gasto que me suponía tener toda esta plantilla. No solo el gasto del sueldo de estas personas, pero también el gasto de la seguridad social, bajas. Si habéis visto en los últimos episodios la entrevista con Begoña García, pues ya sabréis que todos estos gastos y la seguridad social pues también hay que tener en cuenta. Pues yo no lo tuve en cuenta. ¿Y qué pasó? Pasó que los gastos de haber contratado tanta gente, junto con todos los pagos adicionales, me superaron con creces el aumento de ingreso que yo estipulé. Por lo tanto, empecé a perder. Y cuando me di cuenta de eso, que no es lo prioritario, no es lo prioritario enfocarse en aumentar ingresos, sino mucho más prioritario es hacer el enfoque en gasto, en tener el gasto controlado. Claro. Y cuando me di cuenta, pues tuve que subsanar esta situación y no me quedó otra que despedir a toda esta nueva gente, que también fue una cosa muy difícil, ¿no? Y también costosa, porque cada despido pues también se remunera, o sea, ahí metí la pata bastante y a partir de este momento esta historia, no sé si duró esto un año, me dejó como una gran lección de que hay que primero vigilar los gastos. Y si luego hacer crecer ingresos, sí, por supuesto. Pero los gastos es que no se nos pueden descontrolar. Tenemos que tener siempre vigilados todo lo que sale de nuestra cuenta. Entonces, antes de hacer cualquier inversión dentro de tu negocio o lo que sea, tienes que saber exactamente, o como mínimo tenerlo estipulado, de qué nivel de gastos estamos hablando. Y en función de esto, ya puedes ir creciendo. Yo lo hice totalmente al revés. Bueno, una lección. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, me equivoqué tremendamente. Pero bueno, suerte que pudimos salir después de este bache, de este hueco financiero que se nos quedó y de redireccionar el funcionamiento mejor. Así que mi primera historia de la vergüenza, pues ahí ya está contada. Ahora vas tú. Ahora voy yo. Bueno, me parece eso, muy valiente que lo cuentes. A mí esta también me da muchísima vergüenza. Pero bueno, aquí estamos para compartir lo bonito y lo no tan bonito. Pues yo te cuento la mía. La mía, pues el resumen de la mía es esto que se suele decir de que no inviertas, o sea, invierte solo el dinero que no vayas a necesitar. Y yo, pues a pesar de saberlo, caí ahí. Y fue, pues no recuerdo exactamente qué año, pero también empezando yo de autónoma, en mi emprendimiento. Fue al principio de todo porque yo recuerdo que, bueno, estaba contenta. La verdad es que, pues yo afortunadamente desde que empecé a trabajar, pues sí que he tenido, o sea, no he tenido pérdidas, sino que mantenidas, quiero decir, ¿no? Siempre al final autónomos hay dientes de sierra, ¿no? Hay meses mejores, meses peores, pero en general bien, el balance ha sido positivo. Entonces un año, yo terminé el año, cerré diciembre. Ojo, diciembre, esto es importante. Y entonces yo me vi pues con un remanente, no me acuerdo de cuánto dinero, pero bueno, como que habíamos terminado el año, había pagado pues todo lo que tenía que pagar y dije, jo, pues qué buen momento para de este cash que tengo de tesorería, pues voy a dedicar una parte pues para invertir. Y bueno, se me ocurrió en aquel momento dedicarle, pues, que aparte me acuerdo que eran 3.000 euros, que no es gran cosa, y en el fondo, pues oye, es un cash que no, o sea, no es que sea una cosa loca, pero bueno, dije, va, pues lo invierto. Entonces lo metí en un fondo de inversión que además estaba en máximos. Esto también es interesante, o sea, es doble. Bueno, no, doble fallo no, porque al final si es a largo plazo, en principio no tengo prisa, pero bueno, esto es para más INRI. Y bueno, ¿qué pasó?
que esto ponle que fuera enero, porque como te digo, acababa de cerrar el año, pero yo no tenía en cuenta, bueno, pues los trimestres, luego, digamos como que el año fiscal no se termina en diciembre, sino que se cierra más adelante. Y entonces yo de repente me vi, pues a lo mejor contando con estar, digamos, limpia, y me empezaron pues a venir el cierre del año impositivo pues con la renta, el IRPF. Justo me coincidió también que pues yo venía casualmente pues teniendo unos ingresos bastante recurrentes, pues algún cliente justo pues proyectos que se terminaron, algún cliente que se cayó, bueno, lo típico, al final entran unos, salen otros, pero se me juntaron varios factores que hicieron que tuviese pues estrés de cash flow, porque claro, esos 3.000 euros que me hubieran venido de perlas para ir jugando, pues para ir adelantando pues, para proveedores, etcétera, pues me vi sin ellos. Y encaré un segundo trimestre, bueno, cuando cerramos el segundo trimestre, que yo estaba ahogadísima. Estaba ahogadísima y con esos 3.000 euros, que no, insisto, no es mucho, pero es que me hubieran arreglado. Y desde ese momento, pues todo ese verano me acuerdo bastante agobiada y me lastró bastante por no haber, pues, bueno, pues no haberme planificado en realidad. Porque yo en ese momento pues me hago mi Excel, ingresos, gastos, ¿qué me tiene por venir? ¿Me lo puedo permitir? No. Y aunque me lo pudiera permitir, que es fatal, ¿por qué voy a invertir un dinero que sí que voy a necesitar a corto o medio plazo? Porque luego lo necesité. Pero como os dije antes que estaba en máximos, tampoco podía deshacer mi posición porque hubiera supuesto pues perder muchísimo dinero. Y yo tampoco estaba dispuesta a eso, porque no. Entonces, bueno, pues poco a poco diría que fui remontando, pero fue ridículo. Es que fue una tontería. Fue una tontería de primero de value investing, de primero de inversión, pésimo. Así que bueno, aquí os lo cuento y... Bueno, pero lo más importante es que has remontado de todo eso, Sí, ¿no? sí, pero bueno. Bueno, con dificultades, pero Sí. bueno, aquí estás. Bueno, entonces, dada tu primera vergüenza, mis vergüenzas van en aumento, ¿vale? O sea, la segunda vergüenza ya es peor. Bueno, yo creo que es peor, porque esto yo lo debería haber sabido. La titulé La cocina de mis sueños y mis pesadillas financieras, que yo una vez, hace años, alquilé una casa muy bonita, donde quería pues, vivir unos años largos, bastante años, pero esta casa pues no tenía cocina. Y obviamente el alquiler era más barato, ¿no? Porque se entendía que yo tenía que poner la cocina. Claro. Y me pareció súper bien, el alquiler más barato, bueno, yo pongo la cocina, no pasa nada. Y yo, como la casa era tan bonita, pues yo pensé, bueno, pues la cocina también tiene que ser bonita, ¿no? Y financié la cocina, compré la cocina y la financié con un crédito, creo que a 4 años o así, donde la cuota no era tampoco muy alta, pues eran 200 euros al mes, más o menos, si no recuerdo mal. Pero pensé, 200 euros tampoco tanto, lo puedo asumir, yo entonces ganaba bien. Uh-huh. Y claro, estaba todo perfecto, la cocina, me montaron la cocina preciosa. La casa con la cocina, bueno, es que se veía como de revista, yo estaba súper contenta, claro. Pero bueno, por temas de la vida, yo no pude quedarme en esta casa, me tuve que volver a mudar. Y claro, no podía llevarme la cocina conmigo, claro, porque además, aunque me la llevara, no estaría bien en en el nuevo piso. Bueno, total, el nuevo piso tenía la cocina ya, ¿no? Entonces, claro, yo esta cocina la tuve que dejar en la casa, pero lo que me llevé son las cuotas que tenía que seguir pagando, creo que 2 años más. Entonces, claro, aquí yo creo que no solo que lo debería haber sabido, primero, pero no debí de estar tan, no sé qué palabra usar. Me parece que
siempre tenemos que pensar a largo plazo, no dejarnos llevar por si algo es bonito o no bonito, por si pega o si no pega, sino yo aquí en esta situación debí de pensar, es que la casa no es mía. Claro. Fue un capricho que te enamoraste. Totalmente, un capricho de una persona joven que no sé qué quiere hacer, que quiere mostrarlo a los amigos, yo qué sé, no sé, quería a lo mejor que los amigos vinieran a mi casa y pudieran observar una maravillosa cocina, yo qué sé. Pues que ahora cuando lo pienso es que me da una vergüenza que es que hay que pensar a largo plazo, es que era de cajón que esto no debí de hacer, pero sin embargo lo hice. Y sí, luego pensé todas estas cuotas que seguía pagando, estos 200 euros, aunque a lo mejor entonces no era tanta cuota, o sea, no me suponía tanto esfuerzo pagarla, pero la cuestión es, en vez de pagar esta cuota, hubiera podido seguir invirtiendo estos 200 euros en un fondo, en lo que sea. En lo que sea, o en otra casa, o en otra cocina de verdad que fueras a usar, en lo que sea, menos en una cocina que ni siquiera es tuya. Exactamente, no, fue un error de una persona joven y muy, sí, muy ingenua, muy caprichosa. Muy caprichosa, da vergüenza, por lo tanto cuento esta historia, creo que la última vez, ya no la volveré a contar. Y ya está, ya las cuotas las he pagado, cerré el tema del préstamo de la cocina y al cajón de los olvidos. Claro. Bueno, de todas maneras, en tu defensa diré que si realmente en ese momento tú sí que tenías previsión de quedarte allí, es cierto que ahí tú sí que estabas jugando con largo plazo. Lo que pasa que a lo mejor hay que valorar las probabilidades, ¿no? De decir, Claro. bueno, por mucho me voy a quedar aquí, lo que tú dices, me voy a bajar un poquito el capricho y aunque sea a largo plazo, que la cuota sea de 100 o menos años y no ir a la más bonita de todas. Sí, bueno, lo hice mal, pero Bueno. en fin, porque luego la vida te da las vueltas y luego a lo mejor te tienes que mover, te tienes que ir Claro. por diferentes motivos que pueden pasar. Sí. Y claro, si no hay toda la probabilidad 100% o 99% que tú te vas a quedar en el sitio que piensas, pues mejor tomárselo todo con un poco más de calma. Claro. Pero bueno, en fin, la vergüenza contada, ya está. Sí. Le podemos titular a este episodio Nuestras 6 vergüenzas financieras. Sí, podemos darle un título así también. Vale, pues yo voy entonces con mi segunda. Venga. Que esta es lo que os comento, que sí que tiene que ver esta segunda con mi tercera. Y es en este caso, yo luego reflexionando, la verdad, haciendo este guión, este episodio para contaros, me he dado cuenta, ya también lo digo en alto, que mi problema o mi carencia, y a lo largo de los episodios va saliendo, seguro que los que me escucháis pues también os habréis dado cuenta, que mi problema es de planificación financiera. Es decir, todo esto que siempre decimos, en mi caso es mi talón de Aquiles absolutamente. Porque yo no soy impulsiva, por ejemplo, esas cosas que contabas, a mí no me sucede, pero sin embargo peco de falta de previsión. Y esto es lo que me pasó. En este caso, también fue con tema de impuestos. Y me acuerdo que pues también fue antes de verano, o sea, que para mí es un trimestre que tiene muchas entradas, es muy potente, porque es como que desde marzo a junio inician muchos proyectos, o sea, es un trimestre muy potente. Entonces tengo pues muchas entradas, y lo cual está genial, pero que ahora yo ya lo sé, yo ya veo en mi gráfico esa tendencia, pero cuando estaba empezando pues a lo mejor no tanto. Y me acuerdo que cerramos un segundo trimestre, me salió a pagar pues bastante IVA, bastante IRPF como autónoma, pero yo sí que tenía liquidez para hacer frente a estos pagos. Pero es cierto que tampoco con grandes aspavientos, sino que, bueno, me daba para pagar y luego ya lo justo. ¿Qué pasó? Que yo, en vez de analizar, en vez de hacer una previsión de ingresos en los próximos meses o ver mis años anteriores, aunque sea solo un año, oye, pues ¿cómo me ha ido el tercer trimestre? ¿No? O sea, ¿cómo después de esta montaña, cómo va a ser el valle o cómo va a ser? Bueno, pues yo, como vi que tenía el dinero, por tranquilidad mental, por ser pagadora, dije, bueno, me lo quito ya de encima y pago ya todo. Dejo todo pagado, me quedo libre y tranquila.
y pagué todos los impuestos de golpe. ¿Qué pasó? Que, claro, pues como en el tercer trimestre es verano, entre que yo generalmente me voy de vacaciones, también para un poco el mundo, entre comillas, no hay tantas entradas, pues yo me vi que me hubiera hecho falta, pues a lo mejor ese pequeño remanente, lo que os conté mi error primero, o sea, otra vez, ¿no? Ese cash flow, no ser yo tan optimista y haber, pues a lo mejor pedido un fraccionamiento, que no pasa nada, que los intereses son mínimos, o un aplazamiento, y yo ya ir tranquilísima, llegar al tercer trimestre, que suele también haber pues más potencia, y ya tranquilamente quitármelo todo de encima ahí y estar tranquila. Pero no, entonces pasé, recuerdo, un verano también agitado porque no calculé bien, que no pasó nada al final, es decir, yo os cuento todo esto y no he incurrido en ninguna, nuevamente se hace el episodio de Begoña, nunca he tenido ningún problema ni con Hacienda ni con Seguridad Social, pero los nervios, el estar pensando esa energía, pues no me la quitaron. Y estuve estresada por vacaciones porque, bueno, pues no me supe planificar bien, no supe leer el año en completo, no supe preparar mi Excel y tomar decisiones. Y bueno, también me da vergüenza de decirlo porque siempre hablamos de la importancia de planificarse, pues también de saber el estilo de vida que tiene uno, de los gastos que va a tener, etcétera. Y yo caí, sobre todo pequé de optimismo, de que me iba guay, de estos primeros años y bueno, pues si el año pasado subido, pues ¿por qué no? Y no tiene por qué, porque a lo mejor un año, pues por lo que sea, hay una fluctuación y bueno, lo hice mal y ya te digo, es que haciendo el episodio me doy cuenta de que me estaréis escuchando diciendo, pero otra vez, chica, o sea, no aprendes. Bueno, pues Bueno, pero la pregunta aquí es, ¿ahora lo haces mejor? pues sí lo hago mejor. Ahora sí que utilizo mejor, la, ¿cómo se llama? Pues esta herramienta de los fraccionamientos cuando lo necesito utilizar y sí me programo todo, tengo todo en el calendario y lo tengo todo muchísimo más presente. Es algo que es desagradable de hacer y de mirar, creo que a nadie nos gusta. Lo voy a enlazar con el siguiente error, luego os contaré, pero creo que es muy necesario estar todo el rato recordando, es decir, pues que está a punto de llegar, que está a punto de venir para tener siempre un margen de seguridad. Ahora sí, ahora lo hago mejor. Menos mal, siendo ahora. Lo más importante es aprender de lo que nos pasa, porque si nos pasa y no aprendemos, esto creo que es más grave. No, claro, por supuesto. Imagínate que sigo ahogándome, pero bueno. Insisto, me da vergüenza, ¿eh? Me da vergüenza porque es que... A mí todo este episodio me da vergüenza. Pero bueno. Espero que no perdamos suscriptores diciendo esta gente ya no voy a escuchar nada de lo que nos digan. Bueno, nuestros negocios a ver, somos humanos también, ¿no? Nadie se salva de cosas que no se deben de hacer. Exacto. Bueno, pues paso yo a mi tercera historia, si quieres, Lucía. Venga. Pero esta sí que es de la máxima vergüenza ya. Y de hecho es súper reciente. La historia va que yo, creo que ya los que nos siguen saben que, bueno, lo conté en algún otro episodio, que yo el año pasado, el año 2024, cerré el año, pues gané en la bolsa bastante más de los años anteriores. Vale. Y muy bien, yo estaba muy feliz. Yo esperaba que, claro, por haber tenido esta ganancia, digamos, un poquito más mayor de los años, bueno, no un poquito más mayor, mucho más mayor que los años anteriores, pues ya tenía que pagar impuesto por ello en la declaración de la renta, que se presenta ahora. O sea, ahora ya la declaración de la renta ahora en finales de junio. Y entonces, muy bien, pues yo lo tenía en mente, perfecto, yo tendré que pagar este impuesto. Pero toda esta ganancia el dinero que yo gané en la bolsa, lo he reinvertido, lo seguía invirtiendo.
porque pensé, bueno, si es que si me ha ido tan súper bien el año pasado, pues me irá el doble de genial este año, ¿verdad? Claro. Y en marzo ya sabemos qué pasó. Los aranceles de Donald Trump y toda la movida que hubo entre marzo y abril. Y básicamente llegué a perderlo todo. Todo lo que gané el año pasado. Casi todo, no exactamente, porque nunca es exacto, pero Sí. también una enorme cantidad. Y entonces resulta que yo ahora me estoy remontando y básicamente ya llegué al remontamiento, pero aún estoy en ello, porque bueno, todo finalmente cuando las aguas calman vuelve a subir si las acciones son de empresas sólidas. Pero a día de hoy tengo que pagar un impuesto por algo que ya no tengo. O sea, porque al 31 lo tenía. Pero ahora ya no tengo. Pero sin embargo tengo que pagar el impuesto por ello. Entonces pensé que soy una inversora nefasta porque en vez de apartar una cantidad de dinero para para el impuesto, aunque no supiese exactamente cuánto es, pero más o menos uno puede estipular, pues no, yo me lancé a reinvertirlo todo. Oye, pues entonces un poco pecaste de mi primer error, ¿eh? Totalmente, ¿no? Es que el peor no puede pasar porque tú ganas, pierdes y tienes que pagar impuesto por ello. Es que es tremendo, Es como un castigo divino, Kasia, como si hubieran venido y te hubieran dicho castigo del inversor. Totalmente, pero es que totalmente no, pero esto es pura soberbia porque yo me creí invencible y como me fue tan súper genial, pues yo pensé que me iba a ir tan súper genial este año también. Y bueno, el año aún no ha acabado, a lo mejor este año lo termino bien, ya veremos, pero yo estoy remontando, obviamente, pero duele mucho pagar por algo que ya no tienes. Es que duele mucho. Ya, jo. Claro. Y nada, esta es mi máxima vergüenza, pero ya no lo voy a volver a hacer así. Si llego a cerrar este año bien, o sea, con ganancia, el año 2025, ya apartaré una parte para los impuestos en la renta del año que viene. Ya no lo volveré a reinvertir todo. Así que, pero sí, es un dolor muy reciente que estoy pagando ahora. Pero eso es Pues por ahora ser estoy kamikaze, esto es Sí. por lanzarme. Venga. Vale, pues entonces venga, voy yo con mi tercer error, mi tercera supervergüenza, que es que también relacionada un poco con impuestos también, pero en este caso a la pregunta que me hacías tú un poco de cómo, bueno, no, realmente te lo contesté yo, pero de planificación. Y mi error fue, pues no apuntarme las cosas, no, por mucho planificando o no, pero no dejar constancia de ello. En este caso lo que me pasó, aparte de estar bastante reciente, fue ahora en primavera, me coincidió el cierre de trimestre en abril, pues yo estando en el hospital ingresada. Entonces me llamó mi gestor para contarme un poco pues cómo me habían salido los IVAs, etcétera, etcétera. Y la verdad es que pues fue bastante elevado por el tema del kit digital, etcétera. O sea, es dinero que yo a lo mejor todavía no había cobrado, pero tenía mucho IVA y mucho IRPF. Y entonces, él me dijo, si quieres lo fraccionamos. Y como había aprendido de la otra vez, dije, sí, prefiero allanarlo. Si luego me veo bien, pues ya iré adelantando porque se puede, los fraccionamientos, entras con certificado digital y se pueden pagar por anticipado, pero preventivamente me lo quito un poco de encima. Yo tampoco estaba en ese momento como para ponerme a sacar un Excel allí en el hospital. Y le dije, mira, sí, tranquilamente lo fraccionas. Él me dijo cómo lo íbamos a hacer. Yo le dije que sí a todo, perfecto. Pero no lo apunté. Dije, va, pues ya lo veré. Spoiler, pues no, o sea, pasaron los meses, pasó el tiempo. Yo tranquila, o sea, de abril, bueno, estamos en junio, quiero decir, no fue hace tanto. Pero pues pasó todo mayo y ahora ya yendo a cerrar el trimestre y también pues un poco planificando, etcétera, cómo iba, pues dije, ay, había fraccionado
unos impuestos, pero no me acuerdo ni cuánto eran, no me acuerdo de nada tal. Porque aparte tenía como, pues, algunas cosillas pendientes, pues, que gastar, pagar, etcétera. Entonces dije, bueno, pues voy a ver. Y menos mal que lo hice porque me metí a mirar todos los fraccionamientos y, pues, en los próximos meses me iban a ir escalonadamente, pues, creo que eran cerca de, bueno, más de 6.000 euros, o sea, cerca de 7.000, pero a lo tonto, claro, como vas fraccionando y claro, no lo tenía apuntado en ninguna parte. Entonces, y digo, menos mal que hice ese ejercicio, me senté, apunté todo, me lo calendaricé, me puse recordatorios y ahora sí, o sea, ahora ya sé todo. Evidentemente, eso es muy aburrido hacerlo, da muchísima pereza, pero luego da una satisfacción, ese sentimiento de poder de, sí, me van a cobrar, pero yo sé cuándo, yo sé cómo, estoy preparada, ya tengo preparadas según que, ya sé la cuenta que tengo que tener preparada. Y entonces ahora pues ya afronto el verano, obviamente con mucho dolor, o sea, ojalá, es doloroso tener que recaudar ese dinero para darlo, por mucho que sepamos que no es nuestro, los IVA sobre todo, es muy doloroso, porque es como lo ves ahí tan cerca y ves cómo se va. Por mucho que nos lo digamos, no hay que separarlo, no sé qué, da igual, o sea, se ve ahí en la cuenta y es un dolor. Pero bueno, quitando eso que es inherente a los impuestos y a los sabios que nos pegan, por fin ahora pues lo tengo controlado. Y esto ya te digo, fue hace nada y mi error, que en el fondo no llegó a ser error, pero que por poco es nefasto, fue no apuntarlo. Ya. Es cierto que pues eran unas circunstancias concretas, pero yo me podía haber apuntado, bueno, cuando vuelva a casa, al recordatorio, apuntar impuestos o algo. Y no lo hice. Confié en que ya lo haría, pospuse, no me apetecía. Y es muy importante porque, o a lo mejor le tenía que haber dicho esto, oye, llámame mañana con el portátil delante, o no lo sé, haber pedido ayuda. Desde luego la solución nunca es decir sí, Ya. y dejarlo pasar. Ya. No, pues Entonces, sí que te lo tienes que apuntar. ¿Apuntas ahora todo? sí, no, Bueno. ahora, siempre lo hice en realidad, siempre me Ya, lo fui apuntando, lo tengo en calendar, entonces yo voy ya sabiendo. vas sabiendo, Evidentemente sí. siempre va a haber, pero no es lo, yo qué sé, pues a lo mejor si de repente hay que hacer una inversión, un gasto o lo que sea, si yo tengo que hacer un gasto a día 1 y sé que el día 5 me va a entrar un cobro, pues yo ya sé lo que me va a quedar el día 5, entonces ya puedo yo también contar con eso. O si lo Claro. tengo que hacer, a lo mejor la compra la puedo hacer yo como autónoma o no como empresa. Bueno, por lo Ya, menos lo puedo tener en cuenta. ya. Pero este día fue, ya te digo, por no... Pero por sabes que dejarlo pasar. de esta historia lo que más me ha chocado, digamos, cuando contaste que tenías que te viste en situación de fraccionar, Sí, porque claro, algunos de los kits no lo has todavía cobrado en el la momento. mayoría de eso. Por eso, entonces es un poco también injusto que tú estás, o sea, que la ley funciona de tal manera, el mecanismo de que tú estás obligada a pagar impuestos por algo que no has cobrado, por lo tanto te obliga a fraccionar y te genera más gastos. Es como, Claro. eh, Claro, es realmente, para perder, básicamente, es que no tienes otra sino perder, estás en la posición de pérdida. claro, porque al final yo tengo que estar, yo tengo que funcionar y tengo que invertir y tengo que dedicar recursos a hacer esos trabajos. Es tremendo, ¿eh? Exacto, sí. Pero bueno, Pero sí, funciona así. O sea, las leyes están hechas así, que marcan la fecha factura. sí, total. Y oye, pues si a lo mejor hubieras cobrado, no hubieras fraccionado y todo este problema no hubiera aparecido, ¿sabes? Claro, Claro. Qué fuerte. Es que hay unas cosas que parece que están hechas para ahogar al empresario. ¿A que sí? total. Totalmente. Pues Pero bueno, bueno, pero no nos queda otra sino acogernos a lo que está hecho, ¿no? sí. Pues nada, yo creo que yo ya no voy a contar más vergüenzas. Yo tampoco, que aparte, ya os digo, que me siento reiterativa. Que esto es como un ejercicio en realidad, ¿no? De, mira, estoy reconociendo públicamente que Sí, es fallo de planificación. ya, Hay que anticiparse, hay que actuar y no puede ser.
No, el mío es el fallo de la soberbia, que yo siempre... Ese impulso, ¿no? De impulso, sí. Porque planificación yo planifico bastante bien y sé siempre cuándo y lo que me toca pagar. Pero es el impulso, el que confío más en mí quizás de lo que pues debería. No sé, pero tengo como una convicción de que me irá bien. Y a veces no es así. Claro. No, lo que yo creo que está claro como conclusión, ¿no? Un poco de que al final el fin de contaros estas anécdotas es también reflexionar, ¿no? La necesidad de formarnos, la necesidad de entender, la necesidad de pedir ayuda si la necesitamos, que nadie nace sabiendo. Y de hecho, fíjate que varios de nuestros errores empezamos diciendo que era cuando empezábamos nuestros negocios, que inevitablemente sin experiencia, pues somos todos más propensos a caer. Pero igualmente con formación se ahorran muchísimas caídas. Sí, totalmente, pero deberían habernos proporcionado este conocimiento durante varios años de nuestra enseñanza, pero obviamente no se proporciona este conocimiento. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No, porque es mucho más cómodo tenerte, pues eso, fraccionada para que siga Para ir generando, sí, totalmente. Claro. Sí. Bueno, es lo que hay, por lo tanto, para todos vosotros, si habéis cometido errores, que seguro que habéis cometido alguno, no pasa nada, siempre se puede salir y sobre todo reflexionar sobre en dónde fallamos, qué rasgos tenemos que, por ejemplo, Lucía que planificaba mal o yo que soy muy impulsiva. Detectar esto e intentar ponerle foco allí para, bueno, cuando se den otras veces las mismas circunstancias para poder reflexionar otra vez y corregir lo que hemos hecho mal la vez anterior. Y nada, aquí os hemos contado nuestras vergüenzas. Este capítulo será un poquito más corto, pero quizás hasta mejor, porque... Sí, por favor, queremos terminar cuanto antes. Porque da como un poco de cosa contar eso, pero ya creo que el mensaje está claro. Sí. Sí, yo también quería, antes de despedirnos, como lanzar así, bueno, primero unas reflexiones y un dato para pensar. Y es que, no sé si sabías, Kasia, que, bueno, antes de prepararnos esto, que el 60% de los españoles no tiene fondo de emergencia. Es decir, al final un poco... Podría pasar, sí. Claro. Y el 40% reconoce que no sabría cómo salir de una crisis económica. O sea, bueno, económica en el sentido de, pues, lo que acabamos de contar, situaciones difíciles, pues, tener estrategias para sanearnos después. Que yo creo que también es un poco, obviamente, es importante prevenirlo, pero también tener herramientas para salir. Entonces, bueno, nos queda muchísimo por hacer, nos queda muchísimo por aprender. Yo estoy de acuerdo que en la educación reglada tendríamos que tener nociones básicas que no tenemos. Pero ya que no la tenemos, por lo menos tomar conciencia y tomar acción cada uno de nosotros y de nosotras. Sí, yo creo que vale la pena invertir en la educación financiera, básicamente para eso, para no ir cayendo y porque todos estos errores cuestan dinero al final. Y yo os he traído aquí una frase de Robert Kiyosaki que dice, si crees que la educación financiera es cara, prueba con la ignorancia. Ya verás lo cara que está. Totalmente, sí. Así que nada, todo el mundo ponerse pilas y ir aprendiendo con nosotras o también hay otras personas, cursos. Y seguiremos trayendo también a personas expertas que nos vayan dando tips de cada una de las áreas porque al final es muy interesante también aprender de otras personas que nos dan inspiración y experiencia. Y bueno, yo creo que nos ha quedado claro que aprender de todo esto, ¿no? No gastes más solo por crecer, no financies lujos si no es un futuro cierto. Hay que aprender a finanzas antes de mover el dinero y planifica. Muy cierto. Tu bolsillo y tu tranquilidad te lo va a agradecer. Sobre todo la tranquilidad, que no es tangible, pero de verdad que pesa mucho el estar con ese rum. Totalmente cierto. Sí.
Pero bueno, queremos saber también si somos las únicas. Esperemos que, bueno, ojalá que fuéramos las únicas y que todo el mundo... No me lo fuera... creo. No, No, yo creo que no. Yo creo que todos hemos cometido alguna cosita. Sí, y que no os dé vergüenza, nos podéis escribir, obviamente, y lo leemos. Sí. Y nosotros hemos sincerado con vosotros y nos haría mucha ilusión poder también leer vuestras historias y también animarnos que no somos las únicas, claro. Exactamente. Pues muy bien. Totalmente. Pues nada más a todos nuestros oyentes, un abrazo gigante, gracias por acompañarnos. Si conocéis a alguien que le pueda interesar, nos ayudáis un montón sin compartir este episodio, si nos dais corazoncitos, estrellas, todas las puntuaciones que podáis en las plataformas, porque los algoritmos así nos cuidan más y nos enseñan a otras personas. Y por supuesto os animamos a escuchar nuestras entrevistas, que ya tenemos 3 geniales, súper interesantes, de 3 pedazos de mujeres que creemos que os van a inspirar muchísimo. Y creo que ya está. Sí, muchas gracias, Lucía. Gracias a todos vosotros por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.